Here we go. El futuro de la radio. Online. Radio.com. Queridos amigos, gracias por estar en sintonía a través de Internet, que es el nuevo sistema de audio. Y estamos conectados directamente con California, Estados Unidos. No sé si es en la ciudad de Glendale o dónde estás radicado en este momento, pero me voy a conectar con un comunicador de Polendas, un profesional de los medios, mi amigo Luis Alberto Garibay, Lucho el Men. Bienvenido, qué gusto de saludarte, Luis Alberto. Buenas noches. Gracias, Miki. Qué gusto para mí. Sabes que te quiero mucho, te estimo bastante, te admiro también, sobre todo la carrera que desarrollas, que tuviste aquí en Estados Unidos, aquí en California, y que sigues todavía pues desarrollando, siempre en avanzada, siempre tú. Es algo que me ha gustado mucho de ti y creo que es de los pocos compañeros que siempre está a la vanguardia en tecnología, en software, en todo lo que tiene que ver con comunicaciones y del cual pues hay que aprender muchísimo, Miki. Gracias por esta oportunidad de poder compartir, ¿no? Quizá muchos oyentes o muchos usuarios del Internet no lo saben, pero Luis Alberto es un gran profesional de los medios que estuvo compartiendo micrófonos con quien habla en la década de los 90. Cuéntanos un poco, Lucho, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo de las comunicaciones? Y yo tuve la suerte, Miki, de que en la primaria tuve un profesor que era periodista. En la escuela primaria en Chimbote, 88045, un colegio pequeñito ahí de los barrios, ya te imaginas, de La Balanza, allá en Chimbote es un barrio medio malandrín, ¿no? Entonces tuve la bendición de que mi profesor de primaria fuera un periodista y que en el segundo o tercer año de primaria me sacara al frente a leer y fue quien me motivó primero y me dijo, oye, tú lees bien. Y yo le creí el cuento, ¿no? Yo le creí el cuento porque yo vengo de una familia de 14 hermanos en el cual papá y mamá no están en la casa porque tienen que trabajar, entonces no tenía dirección como niño para dónde le tiro, ¿no? Y en un barrio malandrín, ¿no? Y este profesor me tira como, ¿no? La soga para salvarme y fue la primera persona que yo recuerdo que me dice que creía en mí, que yo hacía algo bueno, ¿no? Lees bien, me dice, yo se lo creo y desde ahí empieza un poquito mi intención de leer mejor cada día y así con esa frecuencia me sacaba a leer hasta que pues terminamos la primaria, pasé a la secundaria y tuve otra suerte en la secundaria que llega un profesor de religión, también periodista, que incentiva también esa intención mía de seguir leyendo, ¿no? Y que fue quien me dio el primer trabajo cuando todavía estaba en el colegio Inmaculada de la Merced en Chimbote, el padre Héctor Humberto Herrera, que me da la oportunidad de participar en un programa de la diócesis de Chimbote y con el cual yo recibo mis primeros sueldos, ¿no? Entonces en Chimbote también empecé en Onda Nueva, una radio recomendado precisamente por el padre Héctor, luego Estudio 54 y luego me lanzo a Lima, ¿no? Más bien me llevan a Lima, una enamorada me dice, oye, vámonos a Lima, ¿por qué no vas a Lima? Tú en Lima, tú eres bueno allá en Lima, y le creo el cuento también y me voy a Lima. Primero ingreso a América Radio, donde conocí a nuestro común amigo Junior Vázquez Velázquez, La Voz de América, y a los 2 meses voy y me pruebo a Estudio 92, ¿no? Gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de agarrar a Walter González en las escaleras del edificio en Camino Real, porque nadie me daba la oportunidad, igual que a ti, me imagino, la tuve que sufrir preguntándole a Tony Basalo y a Johnny Latorre, y que nunca te daban la oportunidad, y un día lo encuentro a Walter González bajando las escaleras, y le digo, Walter, vengo por ahí, hey, a ver, habla aquí en las escaleras, mientras bajaba apurado él, allí hice la prueba en las escaleras bajando, y me dice, ven mañana, y te espero a tal hora, ¿no? Y así fue la oportunidad que tuve de estar ahí en Estudio 92, ¿no? Oye, es increíble, pero si hacemos una comparación de cómo se hace una prueba de talento en los Estados Unidos y cómo la hicimos nosotros, camino en la escalera o al otro lado de la reja, cómo esto puede definir toda una carrera profesional de muchos años, ¿no, Lucho? A ti te tocó como por la reja, te tocó. Sí, sí, de hecho yo fui a buscarlo a Walter eh, y estaba al otro lado de la reja, ¿no?
Menos mal que me ayudó el vigilante de ese entonces, que De era noche. César Bernoy, Oh, sí, popularmente llamado El Chavo. el chavo. Pero me dijo, oye, Miki, le voy a pasar al jefe, le voy a pasar la voz al jefe. Le- lo llamaron y salió, sí, chico, dime. Bueno, le digo, no, soy locutor y he venido a hacer una prueba. Bueno, no hay, en este momento no hay oportunidades. No, le digo, pero ya hice mi prueba, lo tiene Tony Bázalo. Oye, sí, que Tony, a ver, qué es lo que está pasando? Increíble, ¿no? Increíble. Y de ahí imaginarte estar en Hollywood, en los Estados Unidos. eh, Cuéntanos un poco cómo fue esta travesía tuya para poder llegar a la meca del espectáculo, a la meca del entretenimiento. Mira, yo soy una persona bendecida, Miki. Te decía de mi profesor de primaria y secundaria. El asunto de irme a Lima no fue tanto por intención mía, sino por una enamorada, ¿no? Esta enamorada estudiaba en Lima, fue a Chimbote, en Chimbote nos enamoramos y ella me dice, vámonos a Lima, ¿no? En Lima tú puedes, tú tienes condiciones y le creo el cuento, ¿no? Y me voy a Lima y pasó lo que pasó, estuve 92, ¿no? Todo en ritmo, América Televisión, etcétera. Y para Estados Unidos me sucede lo mismo. Otra enamorada me dice, vámonos a Estados Unidos. En Estados Unidos también puedes conseguir. No, no era que yo tenía la intención de venirme a Estados Unidos a trabajar. Entonces, por enamorado y todo, pues me vengo también aquí a Estados Unidos. Mi primer trabajo es cuidando personas discapacitadas, personas con retardo mental, porque me tomó 8 meses más o menos conseguir un trabajo en radio. Yo les tenía que dar de comer a personas que estaban en silla de ruedas, personas adultas con retraso físico y mental, limpiarlos en el baño, ¿no? Porque se hacían del baño, y era un trabajo que yo nunca había hecho en mi vida, ¿no? Ni había percibido que podía hacer. Pero me sirvió de mucha paciencia, de conseguir cierta paciencia, que ayudó mucho a transformar una parte de mi vida, ¿no? Trabajé prácticamente los 8 primeros meses que llegué a Estados Unidos con ellos, cuidándolos, llevándolos al parque, conociendo a veces sus dificultades que tenían emocionales, que se golpeaban a sí mismos o se peleaban entre ellos. Pero lo más importante, diría, es que cuando se hacían del baño, porque obviamente no podían contener físicamente algunas necesidades y te tocaba limpiarlo, pues, ¿no? Y ese momento de experimentar esa situación, yo venía de haber estado en Estudio 92, yo venía de haber sido programador de Qué Buena para el grupo RPP, no, y de repente dar ese cambio, aguantar ese cambio durante 8 meses hasta que conseguí un trabajo en la radio, pues fue importante para mí, ¿no? Una parte de mi vida que me enseñó bastante, ¿no? Pero así fue como llegué, por mujeres, tuve la bendición de seguir el amor, me trajo, digamos, aquí a Estados Unidos, ¿no? Me imagino que la pregunta en ese momento se presentaba, ¿qué hago aquí? ¿Por qué he venido? ¿Qué estoy haciendo? Si allá en mi rico Perú estaba frente a un micrófono, deleitándome con las mieles del éxito de la locución. Pero esa pregunta se realiza, ¿no? Dadas las circunstancias de la vida, Lucho. Sí, en cierto momento sí. Yo tenía como objetivo ingresar a la radio. Yo dije, si en un mes no consigo trabajo, en el primer me regreso, dije yo, ¿no? Pero luego fueron pasando los días, las semanas y dije, no, pues tengo que conseguirlo, ¿no? Y tengo que conseguirlo. Y se dificultaba, ¿eh? Se dificultaba. Buscaba en radio AM, radio FM, iba, preguntaba, mandaba demos y todo, y se dificultaba todo. Y ya iba a tirar la toalla, ¿eh? Ya iba a tirar la toalla y iba a trabajar en un gimnasio, iba a cambiar de... No, me sacaron de ese trabajo que te decía de las personas, obviamente por una situación de documentos, ¿no? En ese momento, ¿no? Iba a ir a trabajar a un gimnasio, me dieron la capacitación en el gimnasio, ahí fue que hice la pregunta, Miki, ahí me hice la pregunta en el gimnasio, ¿qué estoy haciendo yo acá limpiando un gimnasio, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Ya estaba para tirar la toalla en ese momento, me dieron el training en el gimnasio, iba a empezar al otro día y salí derrotado del training porque fueron como 3 horas de limpiar el gimnasio y yo me preguntaba, eso que acabas de decir tú, ¿qué estoy haciendo aquí? Salí derrotado del gimnasio pensando, pues no, pues ya fue, ¿no?
Y cuando iba a subir al bus para irme al apartamento donde vivía, me llaman por teléfono y me dicen, ¿sabes qué? Hay un puesto de, escucha, operador en la madrugada, operador de radio AM en la madrugada. Ah, caramba. ¿Ok? Yo que tenía tanta experiencia en radio y todo lo demás, necesitamos un operador en la madrugada para un programa. Lo único que vas a hacer es subir y bajar la tecla cada 25 minutos, subir y bajar ¿no? en la consola. Eso era lo único que tenía que hacer por 4 horas, ¿no? Y ese fue mi primer trabajo, pero lo acepté obviamente porque yo pues decía, lo único que necesito es entrar, ¿no? Lo único que necesito es entrar. ¿Te acuerdas Y cómo así se fue. llamaba la estación, Lucho? ¿Cómo se llamaba la estación? Era de Entravisión, la radio AM Tricolor que estaba en Campbell, en el área, por el área de la bahía. Esa fue la estación y había otras estaciones en FM. Entravisión es la compañía que tenía varias estaciones y la FM que había necesitaba un operador. Obviamente nadie quería hacer el trabajo de operador de una AM en la madrugada, es por esa razón que me llamaron, ¿no? Esa fue la razón por la que me llamaron. Increíble. Pero tuve allí la oportunidad de conocer pues a personalidades de radio. Allí pude desarrollarme, muy agradecido con esa oportunidad y pues ahí conocí yo a Piolín, que fue el personaje, digamos, de mi carrera importante aquí en Estados Unidos y con el que pude luego emigrar aquí a Los Ángeles, ¿no? Vamos a poner un poco en contexto lo que ocurría en ese momento. ¿Sería principios de la década del 2000 o fines de los 90? Yo empiezo el 2002, yo llego al 2001 y el Ok. 2002 empiezo a trabajar en la radio, el 2002 entro a Entravisión. ¿Sí? Contexto. Año 2002, área de la Bahía, mucha gente de repente no lo sabe, pero nos referimos al área de San Francisco, San José. Oakland, San José, Silicon Valley, es California del Norte, en realidad un lugar geográfico muy económicamente muy importante y donde hay también mucha gente hispanohablante. Correcto, correcto. Claro, por la cercanía de California con la frontera con México, básicamente pues la mayor inmigración se produce por gente mexicana, ¿no? Sí, hay una gran población mexicana aquí en California, para el norte, como lo dices, arriba, digamos, de California, que es San Francisco, y aquí al sur, ¿no? En Los Ángeles, sobre todo, que hay una gran población inmigrante mexicana, centroamericana, ¿no? Correcto. Entonces, comienza tu carrera en el mundo de la radio en los Estados Unidos siendo parte de una radio pequeña, pero lo que yo estoy enterado es de que ingresas en un equipo de trabajo de un conductor muy popular que, digamos, era el único que le ganaba a una personalidad de la radio que realmente tenía protagonismo en todos los Estados Unidos, en la parte hispanohablante de los Estados Unidos, pero en el único lugar donde no le podía ganar era en el área de San José. Y precisamente tú estabas en ese equipo. ¿Cómo así se dio ingreso al equipo de producción de Piolín, que es realmente el personaje al cual me refiero? Correcto. Cuando yo ingreso a esta AM, en esta empresa Entravisión, Piolín tenía un programa en una FM. Estaba en la FM. Entonces, yo era operador nada más, pero por ejemplo, y pasé a promociones también, ¿no? Quería yo seguir avanzando en promociones en la calle, ¿no? A pegar calcomanías en la calle, a estar con la gente compartiendo en la calle, pasé a promociones. Y cuando dijeron en el show de Piolín o en cualquier programa, por ejemplo, había un programa de deportes que tenía un descanso uno de los conductores de deportes y decían, oye, ¿quién puede reemplazar a tal? Y yo lo reemplazo. Y me metí a hablar de deportes de México, que no sabía nada, pero me metí ahí a hablar. ¿Quién puede hacer el reemplazo de tal programa? Y yo me metía donde sea.
resulta que sale de vacaciones la que da las noticias en el programa de Piolín, y pues me ponen a mí, como yo ya era, pues hacía de todo, ya que lo haga Garibay, que haga las noticias. Me toca estar en las noticias, hacemos una buena química, luego que sale otro de un día, me vuelven a meter ahí, hacemos buena química con Piolín, ya sabe de mis actitudes, de mis condiciones un poquito, y justo para esos días Piolín no llega a un acuerdo económico con Entravisión, y ya tenía una oferta de otra compañía en ese momento, todavía no se llamaba Univision, se llamaba Spanish Broadcasting. Spanish Broadcasting, pero no era SBS, sino es Spanish, ya que ya desapareció esa empresa, ¿no? Bueno, entonces ya estaba en conversaciones y Piolín se va de Entravisión. Y yo para eso ya buscaba que me den un programa, porque había una radio romántica y le decía al jefe que me den un trabajo, me daban solamente part-time, cubrir, pero no me daban un programa que yo quería. Y yo ya estaba incómodo porque quería trabajar a tiempo completo, ¿no? Y Piolín se fue. Cuando Piolín se va, yo lo llamo y le digo, oye, si necesitas un productor, pues cuenta conmigo. ¿Estás seguro? Me dice, sí, por supuesto. Yo renuncio a la radio. Cuando renuncio a la radio, me llama el gerente, me dice, ¿por qué te vas? No me han dado un programa, te vamos a dar un programa, no me han subido el sueldo, siempre estoy en promociones, te vamos a subir el sueldo, no te vayas. Mike, el gerente Para esto yo ya había decidido irme con Piolín y le dije, no, ya tomé la decisión de irme. ¿Te vas a ir con Piolín? Sí, ok, muy bien, bye. Me fui. Con Piolín estuvimos preparando el show y haciéndolo, transmitiendo desde San Francisco, diciendo a la gente que estamos en Los Ángeles, ¿no? A la gente le decíamos, ya estamos en Los Ángeles, pero todavía transmitíamos desde San Francisco. Y ahí empezó nuestra aventura con Piolín. Era un programa que estaba emergiendo, haciéndose grande apenas, y justo cuando lo compra esta compañía, Spanish Broadcasting System, no, Spanish HBC, pero luego Univision compra esta compañía. Univision al poco tiempo compra esta compañía y prácticamente ya pasamos a depender de Univision. Y a los 5 o 6 meses nos trasladamos a Los Ángeles, ¿no? Nos vinimos a Los Ángeles, ya allí formamos un gran equipo de radio y pudimos hacer muy buenas cosas, muy grandes cosas dentro de radio hispana aquí en los Estados Unidos, ¿no? Les dieron el mejor horario, el morning show, que no es poca cosa para una radio en los Estados Unidos, ¿no? Con millones de oyentes en toda la Unión Americana. Recuerda, Miki, que para esos tiempos quien dominaba este mercado era el Cucuy, un gran locutor hondureño, muy bueno también, muy talentoso. Renan Almendares Coelho, el Cucuy de la mañana. Extraordinario talento de radio que dominaba completamente, pero que ya tenía problemas con la empresa. Entonces la empresa, en esos tiempos los locutores ganaban, el Cucuy fácilmente habrá ganado al año unos $5 millones, ¿no? Entonces, y tenía dificultades con la empresa y ya buscaba Univision alguien con quien reemplazarlo, ¿no? Alguien nuevo, y justo se dio esa situación que deciden cambiar a Renan, lo mandan a la tarde y a Piolín lo ponen en la mañana. Dos personalidades muy fuertes en la misma empresa que no duró mucho. Renan termina por renunciar, el Cucuy termina por renunciar y ahí hace a la competencia con SBS, a la raza en la mañana para competir con nosotros en la mañana, ¿no? A los pocos meses de haber llegado. Entonces, sí, nos dieron el horario más importante. Nos costó un poquito primero entrar al mercado porque en Los Ángeles pues no conocían a Piolín. Fue un trabajo de hormiga desde el inicio y que pues por cuestiones de que logramos hacer un buen trabajo hubo unos buenos resultados también, ¿no? Dime, Lucho, en realidad, trabajar en medios de comunicación en los Estados Unidos resulta muy complicado para un inmigrante, ¿no? Te ha acompañado la fortuna, pero también te ha acompañado el hecho de haber enfrentado situaciones adversas. ¿Cuál ha sido la situación más adversa que tuviste que enfrentar
para poder desarrollarte como profesional del micrófono? Yo creo que al inicio, Miki, para ingresar es donde uno tiene que aguantar las cosas, ¿no? Porque es frustrante que tú vas, insistes, llevas un demo, te dicen ya ven mañana, ven la otra semana, llame la otra semana, llame la otra semana, llámame mañana, llámame mañana. Entonces yo creo que lo más importante es el aguantar, el primero, el soportar, el seguir insistiendo, ¿no? El perseverar. Porque una vez que ya logras ingresar al medio, creo que por tus condiciones, al menos hablo por mi experiencia, te puedes desarrollar, puedes avanzar, puedes, como te digo, yo empecé para bien operador de la madrugada en una radio AM, que visto en nuestra experiencia de nosotros, diría es un trabajo que cualquiera lo puede hacer, no necesitas tener nada de conocimiento de radio para bajar, ¿no? Una perilla y subir la otra, pasar 25 minutos, bajar una perilla y subir la otra, que era lo único que yo hacía allí. O sea, no necesitabas a nadie con conocimiento de radio para hacerlo. O sea, tener la paciencia de empezar desde abajo, ¿no? Yo creo que eso para mí fue lo más dificultoso, ¿no? Empezar, tener la paciencia de encontrar el momento para tener la oportunidad de empezar, ¿no? Recuerdo yo haber visto fotografías tuyas con Mel Gibson, con Will Smith, con el mismo presidente Obama. ¿Cómo así se dan estas coincidencias y estas oportunidades de poder compartir con semejantes personalidades de la política y del entretenimiento? Tú conoces, Miki, que aquí el tema de la inmigración es un asunto muy importante y allí sí yo tuve, y me lo refiero como que yo fui quien perseveró en agarrar el tema de la inmigración en la radio como algo muy importante. Mis compañeros, el mismo conductor del programa, no estaban de acuerdo porque me decían, el programa no es de política, el programa no es de enfocarnos, no en una contingencia social, política, no es. Y yo miraba que ese era un tema importantísimo y justo con una ley que se presentó el año 2005, la ley Sensenbrenner, que si era aprobada, cualquier persona que tuviera un inmigrante en su casa iba a ser sancionado, ¿no? Con multas, que le iba a quitar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes que no tenían documentos, los hijos nacidos aquí no les iban a permitir la ciudadanía. Entonces era una ley muy dura contra los inmigrantes, muy fuerte, que provocó que el inmigrante tuviera miedo. Entonces yo miraba esa situación, me reunía con las organizaciones pro inmigrantes y yo miraba que había en la comunidad pues un temor y el miedo hacia actuar a la gente. El miedo nos envalentona para defendernos o para golpear o para protestar. Entonces aprovechamos esa situación, tomamos la bandera de la inmigración, nosotros te defendemos, nosotros estamos contra esta ley. Invitamos a hacer unas marchas con los organizadores, con las organizaciones proinmigrantes, y esas marchas fueron pues multitudinarias, no solamente en Los Ángeles, sino en todo Estados Unidos, y de la noche a la mañana cambió. ¿Quién está movilizando a la gente? ¿Quién es el que ha sacado a marchar a millones de personas en los Estados Unidos? ¿Quién? ¿Dónde ha sido la voz que se ha centrado todo esto? Y obviamente todo se centró en el programa, ¿no? ¿Quién es el que conduce? Piolín es el conductor del programa. Y como una anécdota te cuento que primero las organizaciones, los medios de comunicación americanos preguntan a las organizaciones proinmigrantes, ¿quién organizó esto? Y las organizaciones le dicen, nosotros nos hemos reunido con Luis Garibay en la radio y viene la primera entrevista de la revista Time, me busca a mí para la entrevista, no lo busca Piolín, ¿no? Y hay un artículo de la revista Time que me entrevistan a mí, como poniéndome pues quién organizó todo este asunto, ¿no? Bueno, pasaron las semanas y fueron más medios, CNN, Fox, todo medio americano volteó los ojos a ver quiénes habían movilizado esto. Y así fue como el show, digamos, cambió de nivel, un nivel grande a un nivel totalmente importante. Y ahí es cuando los artistas voltean sus ojos y dicen, pues, y nos apoyaron también con las cartas que se mandó al Congreso, ¿no? Porque luego hicimos unas campañas de llevar 1 millón de cartas al Congreso para pedir la reforma migratoria.
y las cartas las firmaban quienes tú dices. Mel Gibson vino a la cabina a firmar la carta, Will Smith vino a la cabina a firmar la carta, Jennifer López, Mark Anthony, bueno, Oscar de la Hoya, todos los artistas del momento llegaban a la cabina a firmar la carta apoyando a la comunidad inmigrante, ¿no? Fue de esa manera que hizo eso. Y lo de Obama, precisamente como ya era candidato para la presidencia y miraba que ese programa era muy escuchado a nivel nacional por los hispanos, que teníamos también gente que votaba, entonces vino como candidato a la cabina, y en la cabina Piolín lo comprometió. Si usted es presidente, ¿nos invitaría a la Casa Blanca? Sí, por supuesto que sí. Y así es como se da un poquito la historia de por qué llegamos a la Casa Blanca, ¿no? Que fue un acontecimiento importante también en nuestra carrera, ¿no? Todo matrimonio, toda relación tiene un proceso. Y en este caso, todo programa de radio también tiene un proceso. Llegó un momento en el cual ya no te pudiste entender con el conductor. ¿Cómo así llega, diríamos, a concluir la relación entre tú, Piolín, la empresa, y cómo así se da el desenlace de tu participación en este show? Tuvimos muy buenos años juntos. Creo que desarrollamos un gran trabajo en el que yo crecí profesionalmente, porque Piolín, Eduardo Sotelo, es un tipo que nunca he conocido a otro tan trabajador y dedicado al programa como él. Jamás en mi vida, yo he trabajado con gente muy dedicada a la radio, que ha dado su esfuerzo y su trabajo a la radio, pero jamás al nivel de cómo trabajaba Piolín, ¿no? O sea, yo aprendí muchísimo, muchísimo de él. Sucedió un momento en el cual fue un aspecto económico, ¿no? El aspecto económico fue lo que marcó nuestra diferencia, en el que, por ejemplo, él, digamos, hasta donde sabíamos, ya ganaba $5 millones al año, y nosotros pues no alcanzábamos siquiera para poder intentar comprar nuestro carro del año o intentar comprar nuestra casa, ¿no? Claro, Y claro. ese fue un reclamo en equipo. Yo hablé con mis compañeros y les dije, no sé si ustedes quieren, pero yo personalmente voy a ir a hablar con gerencia. Los reuní a todos los productores y les dije, pues, lo que yo pensaba hacer, ¿no? Y si a ustedes les parecen, podemos ir en equipo o va cada uno individual. Entonces, uno de los compañeros que fue desleal con nosotros fue y le contó a Piolín letra por letra lo que habíamos conversado. Entonces, Piolín Eddie lo tomó como una deslealtad de nuestra parte el habernos reunido, pero yo previamente ya le había pedido a él anteriormente que me aumentara el sueldo, ¿no? Y no había sucedido en la cantidad que creo yo que era meritoria que pudiera recibirla, ¿no? Y fue por eso que me vi precisado a cambiar, luego de decirle a él que fuera intercesor para con la gerencia, yo decidí cambiar el papel de ir de frente con la gerencia. Eso lo incomodó, y desde allí se rompió un poquito la confianza entre ambos, ¿no? Intentó él que nos despidieran de la empresa no nos podía despedir porque no era ilegal lo que estábamos haciendo. Hablé con gerencia, la gerencia aceptó la cantidad de pago que yo quería, sin decirme nada, absolutamente nada. Te lo mereces, Luis, y no hay problema, y yo seguí trabajando. Pero ya se había roto esa confianza. Yo seguí en el programa, pero ya no teníamos esa química ambos. A los meses, pues yo le dije a él, ¿sabes qué? Ya nosotros no podemos trabajar, yo no quiero salir de la empresa, así es que voy a pedir que me muevan a otra área, ¿no? Yo hablé con gerencia, me movieron a otra área, y pues con el tiempo pasé a ser productor de otra de las estaciones, y fue así que me desligué del programa, ¿no? Ya luego pasaron otras cosas, pero así fue como yo salí del show de Piolín, pero seguí trabajando para Univisión, ¿no? Seguimos compartiendo micrófonos con Luis Alberto Garibay, popularmente conocido como Lucho el Men. El ñampi. Ñanfri Frufi Falifru. Gran locutor
originario de Ica, radicado en Chimbote y consagrado en Lima, Perú. Voz de América Televisión, trabajó en Radio Ritmo, trabajó en Radio Estudio 92. Hemos compartido micrófonos con algunos amigos en común, como por ejemplo uno de ellos, Junior Vázquez, quien te recuerda con mucho cariño, Carlonchito, quien te recuerda como un maestro, porque tú conociste a Carloncho cuando era principiante en Chimbote. Cuéntanos esa experiencia. Carloncho ahora es un gran locutor, es una personalidad de la radio muy importante, tiene muy buen rating, de preferencia en Radio Moda, que es la radio líder de entre las radios musicales. Cuéntanos un poco, Luchito. Mira, con Junior sí, Junior lo considero como un hermano. He tenido la suerte de mantener esa amistad, así como contigo, que cuando vamos para allá nos encontramos, conversamos y todo. Con Junior he tenido la suerte desde que empecé en América Radio, que fue una experiencia muy bonita. Te cuento algo. Junior animaba en un salsódromo que se llama El Sabor en el RIMAC. Entonces, yo como recién llegaba a América Radio, pues lo que ganaba era muy poco, ¿no? Y casi no alcanzaba para... entonces, yo le digo a Junior, ¿no? Y él veía mi situación y me dijo, ¿no quieres animar? Sí, mira, yo animo en tal, pero estoy animando también en otro salsódromo, voy a hablar allá para que tú vayas a animar. Entonces, él me cedió uno de sus trabajos que tenía en un salsódromo para yo ir a animar allí. Desde ahí nos hemos hecho de una amistad muy, muy sólida. Cuando viene aquí, ha venido en alguna oportunidad aquí, se ha quedado en mi casa con mucho orgullo, con mucho placer. Cuando voy allá a Lima, a veces me he quedado también en su casa. Con Junior lo quiero muchísimo y me da mucha alegría porque ahora ha desarrollado un poquito en TikTok un detalle ahí que está haciendo que me alegra muchísimo. Ha desarrollado también su propio estudio en su casa, que también me satisface completamente. Y obviamente cuando a los amigos, pues a los hermanos le va bien, a uno le va bien también. Ahora, con Carloncho te voy a decir, yo sé de la trayectoria de él, yo sé que lo importante de personalidad que es, yo sé de lo importante que ha sido, sin duda, una generación siguiente a la nuestra, de la influencia y la potencia que tiene él en las comunicaciones. Me hubiera gustado conocerlo antes. Yo, sinceramente, no recuerdo haber disfrutado trabajar en Chimbote, en la radio, con él. Sí sé que trabajó en Chimbote, sé incluso parte de su familia vive en Chimbote y yo soy amigo de alguna parte de su familia en Chimbote, pero te voy a decir que yo no recuerdo haber compartido con él, que sí me hubiera encantado muchísimo y sé de su gran trayectoria, sobre todo que ha logrado mantenerla, ¿no? Que me da muchísima alegría, ¿no? Tú te has desarrollado profesionalmente en el área de el East Coast, ¿no? O el West Coast, ¿no? El área de California. Pero hay muchos profesionales peruanos que también han destacado, ¿no? Locutores peruanos como Rafael Ortega, como Freddy Morales. Actualmente destaca mucho Isaac. mi colega y mi paisano Isaac Álvarez, que destaca mucho en lo que es Univisión Radio, ¿no? En lo que es K-Love, me parece que está ahora en su show. Pero, ¿cómo te llevas o cómo ha sido la relación tuya con los colegas peruanos? Y te voy a contar una anécdota. En el tiempo en el que yo pude vivir en California, entre el año 2000 y el 2005, 5 años que pude compartir allá la vivencia, muchos peruanos me decían, oye, ¿y qué locutor peruano admiras, no? Y me decían, bueno, sí, admiro a todos, menos a Pepe Barreto. ¿Qué cosa? Dije yo, pero oye, que Pepe Barreto yo tengo
tengo noción de que es uno de los más escuchados, porque era un locutor muy fuerte en lo que era K-Love. Es más, inclusive cuando revisé en la década del 90 la revista Billboard, muchos años salió como personalidad de la radio del año en lo que era el formato hispano. Pepe Barreto tiene una estrella en Hollywood. Pepe Barreto decía, ¿por qué? Pues porque Pepe Barreto el 5 de mayo decía, ¡oh, viva México! ¡Yeah! Y el 28 de julio decía, bueno, me despido. Y por si acaso, un saludo a todos los peruanitos y nos vemos hasta el día de mañana. ¿Qué sabes tú de esta? ¿Es una leyenda urbana o realmente esto era lo que pasaba, mi querido Lucho? Y yo creo que podría ser cierta la leyenda y podría explicarte también por qué, Miki. Y sobre todo tú lo entiendes porque tú has vivido aquí, tú conoces sobre todo aquí la situación. Pepe Barreto es una gran personalidad, un gran locutor, no importando su nacionalidad. O sea, la gente mexicana, la gente centroamericana, la gente cubana, puertorriqueña, que lo ha logrado escuchar, no ha dicho este es peruano, este es mexicano, esto, sino por la calidad, por su trayectoria. Yo no tuve la oportunidad de escucharlo mucho al aire. Yo no tengo la oportunidad de ser, digamos, su amigo. Lo conozco y hemos salido de repente un par de veces, pero sí puedo decir que es una gran personalidad de las comunicaciones aquí. Ahora, ¿por qué razón sí celebrar el 5 de mayo? Porque aquí los oyentes no son peruanos. O sea, la audiencia aquí no estás en Perú, pues, ¿no? No estás en Lima, donde sí, pues, estamos entre peruanos y hay que celebrar el 28 de julio. Aquí la gran audiencia son el público mexicano. Si ellos son tus oyentes en comunicaciones, tú tienes que tener una gran conexión con tus oyentes. Tú no puedes decirle al mexicano, pues vamos a celebrar el 28 de julio, forzando tu personalidad a ellos, sino que uno se debe al público, es lo que yo entiendo. Y celebrar el 5 de mayo, porque él obviamente, el 5 de mayo, incluso hay una cosa que sería largo de explicar, de que el mexicano no celebra el 5 de mayo, ¿no? El mexicano celebra su independencia en septiembre, ¿no? Entonces, pero el 5 de mayo, digamos, es la celebración del mexicano gringo, ¿no? Y por eso le doy la razón de que lo que hay que celebrar es la celebración de tu gran público. El gran público celebra el 5 de mayo, pues vamos a celebrar con ellos, vamos a identificarnos con ellos, ¿no? No creo tanto, por ello yo digo que sea una leyenda urbana, sino que sí, es muy posible que sí. Y para el Día de las Fiestas Patrias del Perú, pues sí, saludos a los peruanos, que también estamos celebrando nuestras fiestas patrias, ¿no? Luis Alberto, nosotros que estamos relacionados con el mundo de las comunicaciones y más aún con el mundo, el contacto con el público, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado definitivamente desde la aparición del Internet. Yo estoy retirado de la FM desde la pandemia, desde el año 2020. Entiendo que tú también has comenzado a desarrollarte en el mundo digital. Esto es un camino que se va a dar definitivamente, si es que no se ha dado por completo aquí en nuestro medio, en el Perú. En los Estados Unidos ya existe un mundo paralelo a la FM, un mundo paralelo a la comunicación analógica, que es la comunicación digital. ¿Cómo ves tú, como analista de comunicaciones, cómo ves tú el futuro de la radio? Que es una gran pregunta que se hace siempre todos los que estamos involucrados en este medio. Bueno, los números son los facts, ¿no? Los datos, los hechos son lo importante, ¿no? Y lo importante es, por ejemplo, que la inversión publicitaria en la radio cada vez va decayendo más. O sea, cada vez no hay gente que compre publicidad en radio. Los presupuestos publicitarios van a la baja. Y yo me imagino que es en todo lugar. O sea, en Perú puede tomar un poquito más de tiempo, como siempre ha sido, obviamente, porque la gente no está al mismo ritmo que aquí de la tecnología, ¿no? O sea, sí, pero va para allá ese camino. Lo que te puedo decir es aquí, los presupuestos publicitarios han bajado. ¿A qué obliga eso? A que las empresas pues tengan problemas ya de pagar las planillas,
a que las empresas decidan a pagar menos sueldos a los trabajadores. Desde hace muchos años ya no hay locutores aquí, por ejemplo, con sueldos espectaculares, ¿no? El último, digamos, que puede haber sido importante fue quizá Piolín, ¿no? Millones de dólares, ¿no? Al año, ¿no? Pero ya luego de eso, los últimos, digamos, locutores de los shows más importantes de las compañías grandes ya no ganan ni siquiera el millón, ¿no? Ni siquiera el medio millón, ¿no? O sea, hay un cambio completamente grande. Y así como el líder del show no gana esa cantidad, los productores ya no ganan como quizá ganábamos nosotros o pudimos ganar. Los demás locutores tampoco ganan lo mismo. Incluso te voy a contar algo que ha sucedido últimamente, que está sucediendo. El departamento de promociones, que suele ser el lugar donde más rápido uno puede entrar a trabajar a una radio, en el departamento de promociones, que significa estar en las calles, pegar calcomanías, ya no se pega calcomanías, ¿no? Pero estar en las calles compartiendo con el público. Van los jóvenes a pedir trabajo y le dicen, ok, sí, hay la posición abierta, vas a ganar $15 o $18 la hora, y los muchachos no quieren trabajar. O sea, hay posiciones abiertas en las radios porque la gente no quiere ganar eso que están ofreciendo. Y sumado a eso, creo que el desinterés que va paulatinamente mostrándose de querer trabajar en radio. O sea, la radio ha perdido el protagonismo desde mi punto de vista, y es natural porque han aparecido las otras plataformas que son más dinámicas, que tienen más color, que tienen más rapidez, que son más inmediatas, que son más instantáneas, que son más creativas a la radio. Y creo que nosotros ahí nos quedamos, ¿no? Nos quedamos, los dueños de la radio se quedaron, nosotros como productores, nosotros como locutores, nos quedamos absolutamente estancados en esa situación, y lo demás nos rebasó, nos rebasó. Y por eso creo que es una gran crisis que toca evolucionar mezclándote con las redes sociales, ¿no? Mezclarse con lo que está sucediendo en social media, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Lo mismo está ocurriendo de alguna manera aquí en nuestro medio. Se ha desarrollado un poco lo que es la comunicación alternativa o la comunicación a través de las plataformas digitales. Los jóvenes ya no escuchan radio, me refiero a jóvenes menores de 17 años, prácticamente ya no escuchan la radio FM, ¿no? Ellos escuchan sus plataformas, escuchan su música, escogen qué es lo que quieren escuchar, cuándo lo quieren escuchar. Y yo me llamó la atención hace algunos años cuando este gran conductor dejó CBS Radio y pasó a la plataforma Sirius, que es la radio digital, en una movida millonaria, ¿no? Y me refiero al gran conductor de muchos años, ¿no? De CBS, K-Rock. Y dije, no, algo está pasando con el mundo de las comunicaciones, y si él está tomando esta decisión de pasarse del mundo de la FM al mundo digital, pues es por algo, ¿no? Es por algo. Entonces, el análisis que tú haces es cierto, qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando, y precisamente a eso me quería referir en el siguiente tema de la conversación, que es qué es lo que piensan los jóvenes, cómo está el mundo actualmente en cuanto a las ideologías. ¿Cómo analizas tú el cambio del paradigma en cuanto a la forma de ver la vida de la nueva generación? Interesante, Miki. Yo creo, mira, que estamos en medio de un cambio en muchos aspectos de la sociedad. Estamos en una revolución, en medio de una revolución, en un reacomodo de todos, de fuerzas, en el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto, por ejemplo, del reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTQ, en el aspecto del reconocimiento de los derechos de la mujer. Estamos en un cambio increíblemente importante. Algunos podemos sentirnos estresados, molestos, o rechazamos el cambio y nos resistimos.
Yo, desde mi punto de vista, justo estaba hablando hoy temprano con un amigo en común, Julio Osmer, por ejemplo, nuestro gran amigo Julio en Trujillo, y Julio temprano también, Osmer Puicán Calipuy. grande, grande Julito, a quien quiero mucho también y quien siempre es una persona muy inteligente, que siempre está en avanzada, hablaba con él, y temprano también hablaba con otro amigo aquí, Juan Manuel Ramos, un gran tipo también con mucha experiencia en radio. Y coincidíamos que esta situación del cambio no nos debe perturbar si no tenemos que abrir nosotros más nuestros sentidos para acomodarnos bien en esta situación, para acomodarnos bien en esta situación. Aquel que se resista, aquel que siga insistiendo, no, que la radio, que la radio, que la radio, pues se va a quedar atrás en este viaje, ¿no? Y allí voy a referirme a esto que yo considero que ha sido nuestro error, al menos desde mi análisis. Nosotros, los de radio, hace 15 años, no le creímos al Internet. Nosotros de radio nos creímos en ese momento superiores al Internet, a todo lo que venía, a las redes sociales. Yo lo analizo porque lo viví. No, oye, ya viene Facebook, no, ahí no le hagas caso, eso no sirve, la radio siempre va a ser, la radio siempre va a ser. Y mientras nosotros desconocíamos o negábamos esa verdad, empezaron a aparecer la gente que no tenía experiencia en comunicaciones, pero que empezó a hacer cosas, llamados influencers luego, a probar cositas, ¿no? Y empezaron a hacerse fuertes en estas plataformas que nosotros desconocíamos. Yo creo que los dados a haber liderado o a volverse influencers éramos la gente de la televisión y de la radio. Nosotros teníamos la experiencia de comunicación, teníamos la voz de la comunicación, teníamos el conocimiento de la comunicación, que si hubiéramos sido más advertidos, hubiéramos volteado a tiempo nuestros ojos y todas esas plataformas fácilmente las hubiéramos llenado nosotros, ¿no? Pero las llenaron otros porque nosotros nos creímos los dueños de la verdad. Entonces, ¿pero qué ha pasado? Ha pasado que los influencers, muchos de ellos, la gran mayoría, como no tenían la base profesional, la base de años de experiencia para mantener algo, muchos desaparecieron rápidamente después de 2, 3 años, ¿no? La mayoría, si tú analizas de influencers, desaparecen al poco tiempo. ¿Por qué? Porque no tienen la base que nosotros sí tenemos. ¿Y qué está pasando? Que ahora, después de cierto tiempo, ya algunos de nosotros estamos entrando allí a las plataformas y algunos estamos obteniendo más o menos cierto éxito porque tenemos la base, pero estamos luchando en ese tema, ¿no? Volviendo al tiempo del análisis de por qué estamos en una crisis, por ejemplo, hace 3, 4 días sale un artículo interesantísimo que habla, Miki, de cómo en las escuelas las niñas se están volviendo más liberales y los niños se están haciendo más, digamos, tradicionales, más moderados. Esto es muy importante, ¿no? Va de la mano con el feminismo, va de la mano con la apertura LGBTQ, es un cambio que está sucediendo en la sociedad. ¿Cómo es esta filosofía woke, Lucho, y la Agenda 2030? Que me interesa mucho tu opinión al respecto. Correcto. Te decía, por ejemplo, este asunto, para ir, me gustaría tocar los dos temas, pero este asunto de los niños que está sucediendo, incluso, ya según he conversado con personas en Perú, también se da en Perú. Las muchachitas están tomando una personalidad de tal forma que ya no necesitan mucho al hombre, ¿no? Y el hecho de que el estudio diga que las niñas están haciendo más, digamos, liberales, ¿no? Más dueñas de sí mismo, ¿no? Más feministas, y que el hombre se está haciendo más moderado, habla mucho de qué cambio tan rápido se está produciendo. El detalle, por ejemplo, de la película Barbie. ¿Qué es la película Barbie? La película Barbie no es una película sino que hay un trasfondo ahí, hay un mensaje ahí, en el que el hombre está siendo dejado en un segundo plano como un aparato extensivo de la mujer, pero no con el protagonismo, la importancia que tenía el varón, como siempre ha sido, ¿no? Ese aspecto es muy importante para darse cuenta de los cambios. Otro detalle importante, por ejemplo, con la comunidad LGBTQ, te lo voy a contar. México es un país muy machista, ¿no?
bastante machista, ¿no? Quizá más machista que el Perú, o quizá el Perú es más que México, pero ha sucedido un fenómeno en los últimos meses. Hay un programa que se transmite donde está participando un peruano. Nicola Porchela. Exactamente. En este programa, el protagonista principal es un transexual. Un transexual que fue captado por las redes sociales porque se hizo viral, ¿no? En las redes sociales. Ya sabes la historia y todo lo demás. Pero el hecho de que este personaje transexual se haya vuelto tan querido en México, que haya impactado tanto en México, habla de qué cambio tan radical está sucediendo en la sociedad. O sea, ¿cómo es posible que en una sociedad mexicana que normalmente denigra a un homosexual, que maltrata a un homosexual, que le dice joto, que le golpea literalmente, que lo maltrata literalmente, de repente se convierte en un protagonista del programa más visto de México, ¿no? O sea, son dos situaciones que se están dando, a mi modo de ver, están transformando la sociedad. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles van a ser los efectos? Sinceramente no lo sé, pero yo lo veo en el sentido de que es una oportunidad para quienes estamos más advertidos o queremos seguir trabajando, seguir avanzando, seguir aprendiendo, seguir estudiando, de cómo nos vamos a acomodar mejor en esta situación, ¿no? Sumado a ello, pues, la inteligencia artificial, cómo le vamos a sacar provecho, quiénes le están sacando provecho ya. Estamos en medio de una transformación y que si no nos paramos bien, pues nos va a rebasar completamente, ¿no? Oye, yo estoy muy preocupado como locutor, ¿eh? Una máquina va a imitar mi voz y va a poder ya no preguntarme por hacer un comercial, simplemente lo va a hacer porque lo pueden hacer. ¿Cómo está afectando la inteligencia artificial al gremio artístico en los Estados Unidos, en California? Bueno, hay una huelga actualmente de actores y de guionistas. ¿Cómo está afectando esta situación? Sí, es apenas el inicio. Hay que considerar que la inteligencia artificial que estamos experimentando nosotros es apenas el inicio de todo lo que se viene. Y los avances son exponenciales, o sea, no son un avance aquí, sino que de repente, ¡boom!, va a haber un cambio mucho más drástico, más rápido en avanzada, ¿no? Del uso de la inteligencia artificial. Eso es lo que están diciendo los especialistas, ¿no? Ahorita todavía uno puede reconocer que esta voz es de inteligencia artificial y esta voz es de ser humano. Ahorita todavía, incluso no, recientemente se hizo un estudio del video no facial, y la gente que estaba capacitada para reconocer fallaba casi en el 50% en reconocer si este rostro era artificial o este rostro era de un ser humano real, ¿no? O sea, vamos a llegar al punto en que va a ser imposible captar si esta voz es humana y esta voz es de inteligencia artificial. Se va a dar esa situación. Pero vuelvo a la huelga que decía de Hollywood, va un poquito con ese sentido, ¿no? De que no quieren reconocer que, por ejemplo, la película en la cual yo participé, de cual ahora están en streaming sacando beneficios, no me pagan nada, que me paguen por eso. Y va envuelto también el hecho de que de repente la imagen del actor le van a pagar por esa imagen y luego se quieren hacer dueños de la imagen para las películas. O sea, va a venir una lucha completa y se van a dar muchas cosas que todavía, pues, de repente nos parecen lejanas. Pero yo veo todo eso, Miki, como una situación positiva. Siempre hay grandes cambios. Muchos nos asustamos, muchos nos podemos asustar. Por ejemplo, los médicos se podrían asustar, los doctores, porque no sé si este dato a mí me impresionó mucho. El año pasado en Estados Unidos murieron o quedaron mal para toda su vida unas 800,000 personas debido a malos diagnósticos médicos. 800,000 personas el año pasado, unas 350,000 murieron y unas 450,000 quedaron mal por malos diagnósticos hechos por médicos. Ah, caramba. Eso sí es grave, ¿eh? Ok. Ahora, cuando haces, por ejemplo, pones a la inteligencia artificial para que diagnostique una enfermedad y pones a un doctor para que diagnostique una enfermedad, la inteligencia artificial acierta en 75-80%
y el doctor en un 44-45%. Entonces, ¿qué significa esto? Que la inteligencia artificial va a servir para diagnosticar mejor las enfermedades. Por ejemplo, claramente. ¿Los doctores se van a asustar? Seguramente. Y se sabe también que muchos doctores, así como muchos locutores, no se preparan, no estudian. Hay buenos doctores que sí lo hacen, hay buenos locutores que sí están en avanzada, pero en cualquier carrera va a afectar, sobre todo a quienes pues nos durmamos en los laureles, quienes pensemos que ya la hice, que ya tengo todo, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial es como el Internet. El Internet lo decía Marco Aurelio de Negri, ¿no? El Internet amplifica lo que eres. Si tú eres, por ejemplo, jugador, flojo, el Internet te va a servir para amplificar lo que eres. Pero si tú eres estudioso, el Internet te va a ayudar a amplificar lo que eres, ¿no? Si en el Internet tú miras, lees libros, pues va a amplificar eso. Si en el Internet tú ves pornografía, pues va a amplificar eso, ¿no? La inteligencia artificial yo creo que es igual, va a amplificar lo que nosotros somos, ¿no? El problema es que como individuo podemos ser una cosa, pero como sociedad sabemos que estamos en una sociedad perturbada, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial? De repente aumentar o amplificar esa perturbación social que tenemos, ¿no? Me preocupa mucho ese término sociedad perturbada, porque Lo somos, el otro día ¿no? estuve viendo las noticias, el resumen de las noticias, y veía que en California las personas se metían a una tienda y simplemente comenzaban a tomar las cosas, lo ponían en una bolsa y se iban. Nadie les impedía. Estaban robando, prácticamente estaban robando, estaban cometiendo un delito, pero nadie les decía nada, nadie impedía que cometieran este delito. ¿Qué ha pasado, Lucho? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Cuál es la razón por la cual no hacen nada para impedir que se cometa este delito de robo en las principales tiendas, básicamente en el estado de California, que es donde más pude apreciar que estaba ocurriendo este hecho? La explicación por encimita, ¿no? La explicación por encimita es, bueno, si detenemos a quienes roban por debajo de los $1,000, vamos a tener que meter en la cárcel a muchas personas, ¿no? Porque han aumentado los robos, entonces este entra a robar, lo detenemos, va a tener que meter a la cárcel, mantenerlos en la cárcel es mucho dinero, entonces sacaron una ley de que si el robo no es mayor de tal cantidad, pues no se le detiene, ¿no? Entonces, por eso muchos jóvenes, mucha gente dijo, pues, si no me van a detener, pues voy y agarro, ¿no? Ahora, a tiendas carísimas de bolsas, de marca y todo lo demás, se llevan obviamente mucho más de los $1,000, ¿no? Pero eso como que envalentonó a mucha gente a ponerse de acuerdo, 5, 10, 15 personas, entrar a unas cuantas tiendas y robar, ¿no? Y obviamente ahí viene de por qué no les hacen nada, porque digamos que un trabajador quiere impedir un robo y el delincuente lo golpea o lo maltrata o algo, ese trabajador puede demandar a la empresa, ¿no? Porque me lastimé en el trabajo, ¿no? Porque no. Entonces, ahí viene una explicación de por qué no hacen nada nadie, porque si te metes a defender o haces algo, el delincuente, como robó menos de la cantidad que debe robar, queda libre, ¿no? No ha cometido delito, de repente una sanción, por ahí esto que el otro, pero la persona que defiende supuestamente, que viene a ser el héroe, se mete en problemas y la empresa para la cual trabaja también se mete en problemas por esa cuestión por este tema, ¿no? Ahora, eso es por encima, esa es la explicación por encima, ¿no? Lo que hay por atrás, lo que hay profundamente y lo que a veces se dice es que hay un interés grande para, utilizando la frase que te decía, para seguir perturbando a la sociedad. Porque esto que tú estás diciendo de que entran a robar, perturba socialmente, ¿no? O sea, pareciera que hay gente que está dirigiendo que estas cosas se hagan, permitir estas cosas, para que la sociedad siga perturbada, ¿no? Y sin sentido, estresada, preocupada, ansiosa, molesta, inquieta, ¿no? O sea, pareciera que en el fondo hay alguien que diseña este tipo de actividades, ¿no? No quiero entrar en este tema, pero se me viene a la cabeza los Illuminati, el Club Bilderberg y muchos otros protagonistas de teorías de la conspiración.
pero cada día me convenzo más de que realmente hay una posibilidad de que realmente esto sí esté ocurriendo, Lucho, ¿ah? Sí, porque no te explicas cómo en un país, Estados Unidos, supuestamente el país líder del mundo, con la tecnología, con los avances, con todo lo que tiene, que pueda permitirse este tipo de cosas, este tipo de desorden, ¿no? Hay cosas que no te explicas por qué se están permitiendo en los Estados Unidos, ¿no? Otro detalle que alimentan las teorías conspirativas. ¿Por qué el afán de Elon Musk? ¿Por qué el afán eh, de las grandes corporaciones, de los dueños de las grandes corporaciones por desarrollar viajes al espacio, viajes por llegar, por ejemplo, a Marte o la Luna? O sea, ¿cuál es el interés de los últimos años tan inmediato de salirse del planeta, ¿no? Lo otro que también alimenta la teoría conspirativa, ¿por qué no nos dicen la verdad del calentamiento global? Porque provocaría demasiado miedo, un miedo extremo, el reconocer que lamentablemente el planeta ya no tiene solución y el calentamiento global ya se nos salió de las manos y que el planeta no se va a terminar de calentar en 70 años, sino que de repente en 15 años ya no va a ser sostenible. Y cuando piensa, dice, ¿por qué estos millonarios, billonarios están ansiosos por salirse de la Tierra? Cuando Elon Musk dice en una entrevista, bueno, lo importante aquí es que el ser humano tiene que lograr emigrar a otro planeta antes de la Tercera Guerra Mundial, porque si viene la Tercera Guerra Mundial, se acabó todo, ¿no? Increíble, ¿eh? Ya me da miedo, Lucho, ¿ah? Ya me da miedo, por favor. Oye, yo creo que lo que estamos conversando da para una segunda y una tercera parte. Voy a invitar a algunos colegas nuestros a unirse a estas conversaciones que son muy, muy interesantes, como por ejemplo nuestro común amigo Javier Lichner, quien vive en California del Norte. Hace algunas semanas pude conversar con Sami Sadovnik, a quien le está yendo muy bien en el aspecto deportivo, narrando los partidos de la Major Soccer League, ¿no? Ahora con la incursión de Lionel Messi. Y sería bueno conversar acerca de todos estos temas y estoy seguro que lo vamos a hacer en un futuro, mi querido Lucho. Por supuesto, Miki. Gracias, Javier. Pues una persona a la que aprecio mucho también, quiero mucho, nos vemos con frecuencia. Va a venir uno de estos días por aquí también de visita. Tenemos unas cosas ahí entre manos que vamos a hacer. Sami, ni hablar, una gran personalidad de las comunicaciones aquí en Estados Unidos, en Telemundo, en Apple incluso. A quien pues felicitamos y de quien tenemos que seguirle los pasos en todos los logros que va obteniendo, ¿no? Excelentes amigos. En Lima, 1:00 a.m. con 33 minutos. En California son 2 horas o 3 horas menos. 11:34 ya. Te agradezco mucho estos minutos, mi querido Lucho, y espero reunirnos muy pronto. Ya lo vamos a coordinar. Te envío un abrazo muy grande y pues un mensaje de tu parte para toda la audiencia que en este momento está viendo el canal de tu amigo Miki Quiñones, DJ Vintage. A ser agradecido, gracias Miki por esta oportunidad, gracias a los amigos que nos están viendo, gracias por todas las bendiciones que tenemos, creo que esa es una de las cosas importantes. Lo otro es que imaginemos lo que queramos, nuestra mente no distingue entre lo real y lo imaginario, tú lo sabes, ¿no? Nuestra mente podríamos estar en Cancún, por ejemplo, y nuestra mente lo disfruta y todo, pero tú también, donde estés, puedes cerrar tus ojos, imaginarte que estás en Cancún y la mente lo va a experimentar y va a reaccionar de la misma forma que físicamente estuvieras en Cancún. Entonces, ¿qué significa esto? El poder de nuestra mente, de nuestra creatividad, de lo que queramos pensar para sentirnos mal o para sentirnos bien. Tenemos el poder de decidir eso, ¿no? ¿Qué queremos, cómo queremos sentirnos? Y lo último, que cada dificultad en realidad es una oportunidad. Cada dificultad, cada cosa que nos parezca difícil en realidad esconde una oportunidad
y solo basta dedicarle el tiempo a encontrar esa oportunidad, ¿no? Genial, Lucho. Te mando un abrazo muy fuerte y estamos en contacto muy pronto, ¿eh? Bien, saludos a la familia. Gracias, Miki. Gracias.